Bienvenidos a Psicovoces, su voz a favor de la salud mental. Muy buenas noches y feliz jueves para cada una de nuestras nuevas integrantes. Yo estoy súper feliz, esto está llena de estrellas hoy. ¿Cómo están ustedes, chicas? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hola, Hola, ¿cómo estás? todo perfecto, gracias a Yo Dios. lo voy a dejar para que ella se presente, la nueva integrante del equipo. Vamos a ver, introduce yourself. Bueno, mi nombre es Vanessa Arias, yo soy abogada de profesión con una especialidad en derechos humanos y también estoy en el área de la psicología clínica. Excelente, wow, eso es un buen Bueno, recurso para Sí, nosotros. Y nuestra invitada del día de hoy, buenas noches, buenas Mirta, ¿cómo noches. estás? Bien, Qué bien, gracias a bueno. Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, la licenciada Mirta Garcés es psicóloga clínica y psicopedagoga con especialidad en educación inclusiva. Un tema bastante interesante, sobre todo en esta época. Sí, sí, es un tema que está en estos últimos tiempos en la palestra, así que vamos a esperar sacar L- el máximo provecho a este Así mismo conversatorio. es nuestro tema de la noche, que es inclusión en personas con condiciones de discapacidad. es importante que mencionemos que tenemos dos celebraciones importantes en esta semana. Una de ellas es el día de hoy, que es el Día Nacional de la Educación, que la celebramos cada año en honor al educador, filósofo y escritor puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Y también estaremos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión este próximo 13 de enero. Ese tema hay que tocarlo también. Sí, de acuerdo. Interesantísimo. Vamos con la pregunta que yo siempre inicio, Mirta. A mí me gusta que definamos qué es la inclusión con tus palabras. Bueno, la inclusión es todo aquello que permita que una persona con discapacidad esté activa a nivel social, ¿verdad? Activa a nivel en la educación, en todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, que la persona esté incluida, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Que se sienta parte Que se de. sienta parte, indistintamente la capacidad, la habilidad, la discapacidad que tenga o la cultura. Excelente, muy bien. Yo considero que sería importante, licenciada, que hablemos sobre qué es la discapacidad. La discapacidad, o hablando, ¿verdad? Como vamos a hablar Ujú. de De personas inclusión. con discapacidad, las personas con discapacidad son todas aquellas personas que tienen una condición, ya sea una deficiencia intelectual, una deficiencia sensorial. Esto es, si es tanto permanente como temporal, ¿verdad? Que le obstaculiza para poder realizar sus actividades de forma, como decirlo, de manera habitual o como la Ujú. podemos realizar una persona que no tiene una discapacidad como tal. O sea que podemos decir que las discapacidades están subdivididas entre una persona que tiene una discapacidad quizás del aprendizaje, como otra persona que tenga una discapacidad de manera física. Así es, tenemos discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad sensorial. Hay un sinnúmero, ¿verdad? Entonces, cada una dentro de su discapacidad o cada persona dentro de su discapacidad tiene sus limitantes, tiene sus desafíos para poder estar plenamente y activa en la sociedad. Ah, pero muy bien. Bien, y una pregunta, licenciada. ¿Cuáles serían las diferentes formas que nosotros podemos utilizar para la inclusión de esas personas discapacitadas? Mira, todo lo que sea, todo lo que permita, ¿verdad? Ujú. Que las personas estén o tengan oportunidades a nivel social, en su vida familiar, hospitalaria, educativa, a nivel laboral, todo eso forma parte de la inclusión. Porque a veces decimos, ¿verdad? Mira, los niños, por ejemplo, los niños están en la escuela y niños con discapacidad van a la escuela, les damos esa oportunidad de estudiar. Sin embargo, esos niños o esos adultos ya cuando crecen tienen limitantes para entrar a trabajar. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros darle esa oportunidad de estudio desde chiquito para que Sí. entonces como adulto limitarlo y no darle las oportunidades de trabajo? O puedo poner un ejemplo en los hospitales. A veces hablamos de inclusión educativa, inclusión laboral, pero los hospitales, algunos restaurantes, algunos centros comerciales no tienen
esa forma de inclusión. Entonces, la inclusión tiene que ser Ni la todo. forma ni la Ni la estructura. forma ni la estructura. Y la inclusión tiene que ser todo, no solamente a nivel escolar, también a nivel laboral, en los hospitales, que hay muchos hospitales que no tienen la condición para recibir personas con discapacidad. Entonces, es importante que eso lo tomemos en cuenta y que en todas esas áreas donde esa persona se va a desempeñar tenga la oportunidad de estar incluido y el acceso a cada cosa también. A mí me gusta mucho hablar de la palabra empatía, que es algo que va mucho conmigo. Y hago el comentario porque para las familias tener una persona con discapacidad no es fácil. Para una persona con discapacidad ya la vida de por sí trae muchos retos. Por lo tanto, nosotros como sociedad debemos hacer un llamado de conciencia para hacer la vida más ligera de las familias y de las personas que tienen una discapacidad. Es así. Yo, con el tema de los niños, por ejemplo, que es tan difícil para los padres tener un niño con una discapacidad y las escuelas que no todas tienen inclusión, aunque se habla de que sí, pero al final no lo hay. La realidad es que no todas las escuelas y hablo de las escuelas de aquí de República Dominicana, no todas las escuelas tienen un programa de inclusión, Real. no todos los colegios. Muchas escuelas, muchos centros educativos dicen, bueno, sí, yo Somos soy inclusivos. incluyente, ¿verdad? Yo soy inclusivo, puede haber un niño con X condición y yo lo voy a recibir. Sin embargo, cuando tú vas a las escuelas, y voy a hablar de las escuelas, ¿verdad? Porque las escuelas, sabes que son escuelas públicas, tienen muchos limitantes con los recursos, pero cuando tú vas entonces a las escuelas, tú te das cuenta de que ese niño con discapacidad no está incluido, no está en las escuelas. Entonces, si lo tomas en un colegio, por ponerte un ejemplo, hay colegios que dicen, soy incluyente, yo soy una escuela inclusiva, ¿verdad? Pero al momento de tú estar dentro de ese ambiente, tú ves que los niños con discapacidad tienen una aula Una, aparte y otros tienen su aula normal, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí tú te estás dando cuenta que aunque te reciban el niño, la realidad es que no. Sin embargo, hay otras instituciones y colegios, porque recientemente estuve realizando la pasantía de esta última maestría que hice en un colegio que es inclusivo. Ese colegio tiene en primera instancia, ¿verdad? Una aula de vida útil, ellos le llaman así, y una aula de transición. La de vida útil para los niños que tienen deficiencia intelectual, ¿verdad? Que necesitan un mayor apoyo. Y la de aula de transición son esos niños que tienen ciertas debilidades, ciertos desafíos, donde ellos ahí trabajan de manera individualizada, de forma personalizada, y luego cuando nivelan, por ejemplo, con el aprendizaje, entonces lo pasan al aula que le corresponde. excelente. En cuanto a los niños que están en el aula de vida útil, pues esos niños, dependiendo de la discapacidad que tenga, qué tan severa sea, van a aprender muchas cosas, van a aprender juego, van a aprender, por ejemplo, una de las cosas que hacían era ir al supermercado con ayuda de un adulto y ya ellos se sentían parte de la sociedad, hacían sándwich, fregaban los mismos trates que usaban, entonces, tú sabes, se están sintiendo parte de la sociedad y se están sintiendo importante, que es lo más, Que es lo lo más más importante, importante, por valga la decirlo así, redundancia, claro. claro que sí. Sí. Bueno, y ahora una pregunta así como personal de tú a tú. ¿Qué sientes, qué granito de arena entiendes tú que estás aportando para para este grupo tan particular y tan especial? Mira, yo pienso que estoy aportando un granito de arena, ¿verdad? Porque cuando yo llevo charlas a las diferentes escuelas, a las diferentes instituciones, ahí estoy concientizando a la población sobre discapacidad, sobre inclusión. De hecho, en noviembre brindé esta charla, ¿verdad? Una charla gratuita con la finalidad de concientizar a las personas sobre inclusión. Esa charla la di de la mano con una organización no gubernamental, MOR Latinoamérica, donde recibimos mucha participación. Fue una charla totalmente gratuita para llevar información a la población.
Adicional, yo junto a un gran equipo de trabajo estoy y estamos, ¿verdad?, desarrollando una fundación que le llaman Fundación Luz por la Discapacidad Múltiple. Esa fundación se encarga de trabajar y brindarle apoyo a niños con discapacidad múltiple, esos son los niños que tienen más de una discapacidad, y a su familia. Entonces, ahora mismo esta fundación está operando desde la Escuela Nacional de Ciegos, y digo ciegos, ¿verdad? Porque ese es el nombre por el cual le conocen, ya que vamos a ver más adelante que no es tan apropiado referirse a las personas con discapacidad como ciegos. Sí, Eso es una pregunta. ¿Cómo debemos nosotros referirnos a las personas con discapacidad? sí, Porque hablamos de inclusión, pero yo siento que automáticamente le ponemos un nombre, también estamos siendo excluyentes. y hemos visto a lo largo de nuestra vida que las personas utilizan un lenguaje no adecuado, a veces despectivo con estas personas con discapacidad. Queremos saber cómo podemos educar a la población para que utilice términos correctos. Es así, despectivo, ofensivo, realmente como ustedes bien dicen, inapropiado. Y es verdad, cuando nosotros hablamos de inclusión, también tenemos que llevar un lenguaje inclusivo. Entonces, mira, para hablar yo soy de las que digo que lo más importante para tú hablar con un lenguaje inclusivo es hablar con respeto. Tanto como nosotros merecemos respeto, asimismo merecen respeto las personas que tienen una condición de discapacidad, ¿verdad? Respeto y un puntico extra, porque es Ujú. algo, como yo decía al principio, con lo que tú no quieres. No es fácil lidiar. Realmente no es fácil, tienen muchos desafíos, muchos límites, muchos obstáculos que nosotros mismos como sociedad le ponemos, pero para comentarte un poquito, yo sé que ustedes lo han escuchado, por ejemplo, hablar de discapacitado. Hablar de discapacitado, estamos hablando de forma despectiva, porque hace tiempo, desde el 2019 ya han habido nuevas directrices que han cambiado el vocabulario, ¿verdad? Han cambiado el lenguaje precisamente para centrarse y hacer hincapié en la persona, no en la condición. Fíjate que cuando hablamos de discapacitado, estamos hablando de la condición De la y no condición. nos estamos centrando en la persona. Lo correcto o lo apropiado es decir persona con discapacidad, persona con discapacidad visual. Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho hablar de ciegos, Ujú. sordo, ¿verdad? A veces Sí, que así es. escuchamos, esta persona ciego, invidente, no No vidente, vidente. poco corto de vista, por ejemplo, Sí. que muchas veces lo he escuchado. Es una persona anormal. Es una persona, o sea, es mudo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y es un lenguaje inapropiado, porque ahí nos estamos enfocando en la condición y estamos siendo ofensivos, no le estamos hablando con respeto. Entonces tenemos que referirnos a las personas con respeto. Persona con discapacidad, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con ceguera, persona ciego, o sea, refiriéndonos siempre y haciendo hincapié en la En la persona, no en persona, la no en la condición. condición, exacto. Hablábamos de los niños, que es para mí uno de los temas más sensibles, porque siento que desde ahí hay mucho, mucho más que trabajar, pero también tenemos personas con discapacidad ya insertada tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana, que las empresas, ¿cómo ha visto usted, cómo ve este tema de las empresas y la inclusión ahora mismo? Mira, yo pienso que todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero es un gran paso que muchas empresas que antes no estaban incluidas en ese programa de darle la oportunidad, ¿verdad?, a personas con discapacidad, ya se estén incluyendo y que tengan una real inclusión. He visto muchas empresas, ¿verdad?, en diferentes recorridos que he realizado. He visto empresas que hay muchas personas dentro de su cuota, ¿verdad? Que es permitida, que hay muchas personas con discapacidad que tienen su rampa, que tienen las computadoras, por ejemplo, para las personas
con discapacidad auditiva que tienen un sistema de sonido, discapacidad visual que también he visto en las empresas. Y esto es bueno porque estamos dando pasos, aunque no sean pasos Gigantes, gigantes, ¿verdad? exacto. Estamos dando pasos. Yo digo, nos falta mucho, como quizás también le falta a otros países, pero estamos avanzando. Y realmente quisiera que muchas otras empresas se incluyan dentro de ese proceso de darle la oportunidad a una persona con discapacidad. Son personas brillantes. Yo Sí, conozco Sí. personas con discapacidad que son realmente brillantes y yo digo que la pandemia fue algo que vino a nosotros a avanzarnos en cuanto a digitalidad muchísimo. Así que si las empresas que puedan, tanto si no lo permiten dentro de su estructura como tal, pero que sí le permiten un home office a una persona que tenga una discapacidad, es un gran paso, no solamente para la empresa, sino también para esa persona que tiene una oportunidad de insertarse en el mercado laboral. eso es así. De hecho, nosotros hemos visto muchos famosos que tienen discapacidad visual, discapacidad física, que son exitosos, tienen carreras exitosas. Y bueno, y no nos vamos a ir tan lejos. Acá mismo tenemos a, por ejemplo, Francina Hungría, que todos sabemos, Sí. ¿verdad?, la historia. Ahora ella está con discapacidad visual, Visual. pero Francina es líder de una fundación, se desarrolla totalmente Ha seguido en su adelante. trabajo, ha seguido Es adelante, así. tiene personas a su lado con discapacidad visual que también son exitosos, porque yo lo veo como personas exitosas y que siguen adelante. Mira, recientemente yo estaba viendo un documental de un joven, le llaman Wellington de Jesús. Él es de Santiago y ese joven contaba su historia porque él nació sin los dos brazos, una discapacidad física. Entonces, en la escuela no lo querían aceptar. Él contaba que su madre lo dejó en el momento que se enteró que, bueno, que nació así y se quedó su abuela con él. A los 9 años todavía él no había podido entrar a la escuela porque no le permitían. Entendían que como él le faltaban los dos brazos, pues no iba a poder llegar porque le decían, ¿cómo tú vas a poder escribir? ¿Cómo tú vas a poder hacer las actividades que tenemos que hacer? Sin embargo, la abuela empezó a darle, a alfabetizarlo, a darle clase y todo eso, hasta que pudo incluirlo en una escuela. Luego de ahí, él se dio brillante, que contaban en el documental, él se dio brillante en la escuela, siempre ayudaba a las demás personas, pero al momento de entrar en secundaria, pues ahí tuvo también esa limitante, porque en secundaria dijeron, no, pero tú no puedes acceder. Y tocando puertas y puertas, hubo una institución que le brindó una beca y él hizo la secundaria. Ya luego de ahí, pues entonces hizo también, pudo entrar a la universidad y vi que se graduó con honores. Es brillante, no tiene brazo y la verdad es que me llenaba como de mucha satisfacción el ver que todas las cosas que él podía hacer con sus pies. Y a veces uno dice, bueno, mira, eh, él no tiene sus brazos, pero desarrolló otras habilidades que le permitió subsistir aquí en esta Claro. sociedad. Sí. A veces la misma sociedad es la que pone las La barreras, limitante, es la claro. que pone las limitantes. Entonces, esas barreras obviamente no nos van a llevar a una educación inclusiva o a una sociedad inclusiva. Sabes que tú mencionaste la palabra éxito y me llega a la mente que nosotros relacionamos siempre el éxito con temas de dinero, pero yo siento que el éxito más grande es tú utilizar las adversidades y convertirla en una historia para contar y en una motivación para otra persona. Justamente, Hungría estaba hablando de eso en una entrevista que ella le realizaron, donde esa situación que le pasó, por momentos obviamente fue una situación triste para ella, pero ella lo tomó como una fortaleza para poder salir adelante y no se dejó derrumbar, como decimos nosotros, ¿verdad? Por esa adversidad que le Ujú. pasó. Entonces, digo, ella es exitosa Eso es porque Correcto. éxito. convirtió esa dificultad Un en triunfo. una oportunidad de triunfar.
y en un impacto hacia los demás. Sí, porque así mismo como nosotros la vemos a ella sirve de motivación. Para Aparte de que otros. tiene su fundación, obviamente, pero sirve de motivación para que otras personas que la vean digan, wow, si Sí, ella pudo, yo yo puedo, también puedo. claro. Incluso hasta para las personas que no tienen una discapacidad. Ver personas con discapacidad que logran todo lo que se propone en la vida, nos envía a nosotros un mensaje de que a veces nosotros nos quejamos por cosas tan vanas, por cosas tan simples, y esas personas con esas dificultades hacen de todo, y uno con X cosas, por lo mínimo que nos pase, ya estamos, no vamos a seguir y nos tiramos a Y morir, como dice. Sí, nos vencemos sí, sí. ante la Ah, adversidad. eso es así. Antes de tirar el pleito, como dicen bien. Mira, también me gustaría saber, desde las familias, ¿qué tan importante es el rol de nosotros como padres, como hermanos, como hijos, e instruir a los niños desde pequeñitos para que sean inclusivos, para que respeten? ¿Qué tan importante es eso? Porque vemos que a la hora de llegar a las escuelas y tratar de tener inclusión con los niños que tienen ciertas discapacidades, los niños no son empáticos. Tú Y sabes yo creo que que la familia tiene una cuota de responsabilidad en eso. totalmente, totalmente. Tú sabes que los niños, ¿verdad? O los padres son un modelo a seguir de los niños. Nosotros somos los que debemos guiarlos, somos los primeros que debemos ser Ujú. incluyentes, que debemos de tratar a las otras personas con respeto, ser empáticos, ser comprensivos. Cuando nosotros o cuando los niños ven en su casa que mi papá, mi mamá ve una persona con una discapacidad y no, o sea, lo trata igual, O le ponen un sobrenombre, bueno, ellos van a claro, repetir. imagínate, le pone un sobrenombre que no es adecuado, ya Correcto. lo está tratando, no lo está tratando con respeto y el niño lo va a repetir de la misma manera. Los niños son una esponja y nosotros como padres somos los modelos que ellos tienen para que sean lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que desde pequeño tratar y concientizar a los niños, ¿verdad? De que, mira, X persona tiene una condición, pero el hecho de que esa persona tenga una condición no quiere decir que sea distinto Menos. o menos, ¿verdad? Y también inculcarle desde pequeño de que todo el mundo tiene sus diferencias. Distintamente a una condición de discapacidad, tiene sus diferencias. Él como niño es diferente a otro. Ujú. Hay diferencias culturales, hay diferencias de color y nosotros como padres debemos de irle inculcando esos buenos valores a los niños. Si tú Sí. supieras que hay niños que ellos ven otra persona te voy a ponerlo de diferente, de un tez negra, y a ellos no les parece extraño, lo ven normal. Yo digo que para los niños no, dependiendo, ¿verdad?, de cómo es la crianza, no hay discriminación. A veces somos los padres lo que le inculcamos esos puntitos de discriminatorio a los Sí. niños. Y como nosotros siempre vivimos como rechazando, ¿verdad? A X persona, ya sea porque no tiene la misma condición económica Sí. nuestra o porque no tiene el mismo color y eso, los niños lo van haciendo. Pero hay niños, porque yo me he topado con niños que a los mismos padres le dan como una clase para que digan, óyeme, y le cierran la boca, como bien dice. Sí. Entonces, la verdad es que es bien importante que las familias desde muy temprana edad empiecen a inculcarles buenos valores a los niños y a enseñarles que todos somos iguales, Ujú. indistintamente de las diferencias que nosotros tengamos. Los niños son como un librito en blanco y esas hojitas se van llenando con esos valores que tú mencionas, que nosotros como familia tenemos esa Correcto. gran cuota de responsabilidad. Sí. Recuerdo que puntualmente en el caso de uno de mis hijos había un niño que tenía una condición en su aula y yo le decía, mira, yo te responsabilizo a ti de que tú seas su mejor amigo, para que tú ayúdalo, apóyalo, si tú ves que él necesita algo, en todo lo que tú puedas, porque al final, mañana eso le ayuda a él y te ayuda a ti también. Eso es así. Yo vi una escena en un colegio de, había un niño con discapacidad visual, otro niño no tenía
alguna discapacidad visible, ¿verdad? Y llegó un niño nuevo al aula y ese niño, estamos hablando de niños que están en primero, 7 años, y ese niño empezó a reírse porque el niño con discapacidad visual, él estaba sentado lejos y no veía bien. Y él empezó a reírse. Y me sorprendió mucho cómo el otro niño fue y lo defendió delante de ese niño y le dijo, mira, tú no tienes por qué decirle así porque eres un niño igual que tú, solamente que usa lentes para ver las letras mucho más grandes, dijo. Y me llenó de mucha alegría ver cómo ese niño se está criando con buenos Con buenos valores valores, así y es. está siendo incluyente y también está siendo defensor de los niños que él por lo menos lo vio como indefenso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que como bien tú dices, así mismo como tú vas inculcándole buenos valores a tu niño, ellos lo van a ir replicando en las escuelas, en la sociedad, y luego tú vas a tener un adulto empático, un adulto comprensivo y un adulto que le duele la situación que le pasa al Claro otro. que sí. De acuerdo. ¿Y cuáles habilidades cognitivas nos podrías decir y además sociales puede desarrollar una persona que tenga algún tipo de discapacidad? Mira, va de la misma mano con lo que estamos mencionando, porque, por ejemplo, las emociones, tú sabes que las emociones son una respuesta a un estímulo, ¿verdad?, externo. Y si hablamos de las habilidades cognitivas, pues podemos mencionar ahí el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de conflictos. Entonces, si lo relacionamos con la inclusión, ¿verdad? Y con el comportamiento como tal, cuando tú tienes un niño que es un niño empático, un niño comprensivo, asimismo va a ser su comportamiento hacia las demás personas, Ujú. va a tratar a las demás personas con respeto. Si una persona tiene una condición de discapacidad, pues lo va a tratar con el respeto que esa persona se merece. Y a nivel ya en la parte social, pues cuando tenemos un niño integrado en la escuela, incluido en la escuela, pues los niños van a desarrollar mejores habilidades sociales, van Ujú. a desarrollar una capacidad de inteligencia emocional mucho mejor que sea un niño que esté solo y que no esté incluido dentro de un sistema educativo, dentro de nuestra sociedad, dentro de la familia y eso. Bien. Nos gustaría que usted nos dé algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para ser más inclusivos. ¿Qué, qué Bu- podemos hacer nosotros? ¿Qué cuota podemos cumplir? Yo digo que lo más fácil, ser respetuoso. Eso es lo más fácil. A nosotros eso no nos cuesta. Ser respetuoso es una de las cosas principales. Aparte de llevar contenido, ¿verdad? Ustedes que están aquí y que tienen esa oportunidad de llevar la información, pues hay que llevar contenido para concientizar a las familias, a las personas, a nuestra sociedad sobre qué son las discapacidades, qué es la inclusión para nosotros, así poder realmente ser más inclusivo. De manera general, pues tenemos que apoyar y darle acceso a la parte laboral, como bien estábamos mencionando ahorita, también una educación de calidad. Todos tenemos derecho a una educación de calidad. Y a veces ese derecho se nos niega cuando una persona tiene una discapacidad. Entonces, esto son parte básica, parte clave. Como persona, te puedo decir que respetando los espacios que son de personas con discapacidad, ya tú estás aportando. Porque a mí me sorprende cómo yo voy a veces a centros comerciales y en esos centros hay un vehículo que no es de una persona con discapacidad, ocupando un parqueo de una persona con discapacidad. A veces yo pienso, entonces, si llega una persona con discapacidad, no se va a poder parquear. O que tú vas a un lugar y no te dan el pase. Una persona con discapacidad tiene un pase especial, Un ¿verdad? Tiene acceso, preferencia. claro. No le dan la preferencia. Yo entiendo que con hacer eso ya
Estamos aportando. estamos aportando. Y continuar porque, por ejemplo, nosotros como profesionales tenemos que seguir llevando información, tenemos que brindar las informaciones que sean necesarias y seguir capacitándonos para acuerdo. poder llevar el contenido a las diferentes áreas. Licenciada, esto ha sido maravilloso y creo que en el momento hemos llevado a cada casa un granito de arena para poner en práctica a partir del día de hoy y de verdad ser inclusivos y dar un aporte a nuestra sociedad. Y ya como último, ¿hay algo que usted nos quiera decir como cierre, algún mensaje ¿Alguna especial? reflexión? Bueno, un mensaje que puedo decir es que la inclusión no es llevar a la persona a lo que existe, sino nosotros proveer mejores cosas, mejores oportunidades, modificar lo que sea necesario modificar para brindarle la oportunidad a esa persona y que pueda estar incluido en nuestra sociedad. Excelente, pues Gracias. muchísimas A gracias. la orden. Un honor haberla tenido. Gracias a ustedes por la invitación. Nos falta algo muy importante. Claro que será. Déjenos aquí sus redes sociales y dónde podemos contactarla. Bueno, yo estoy brindando mis servicios como psicóloga, terapeuta de aprendizaje de forma específica en Reintenta, eso es Red Integral de Atención a la Salud Mental. Mis redes sociales, Diversis Mind, me pueden buscar en Instagram y por ahí estamos. Excelente. Pues señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos y recuerde darle a la campanita y suscribirse en todas nuestras redes sociales. Así es.